buenas tardes. Decirles a todos ustedes que esta comparecencia no la teníamos prevista, pero después de la rueda de prensa que dio el PSOE estos días pasados, nos hemos visto obligados a comparecer varios compañeros para salir al paso de algunas declaraciones y acusaciones que se hicieron sobre esta agrupación. Buenas tardes. El Partido Socialista de Moratalla ha demostrado en estos 4 últimos años de gobierno y en los 20 y tantos que estuvo gobernando antes, cuál es su visión de la lucha por el empleo y del progreso de Moratalla. Ahí están los hechos, ahí está el balance, ahí están los datos. Un municipio que tiene una pérdida constante de habitantes, con unas tasas de paro superiores a las de la media comarcal y regional y con unas expectativas de empleo bastante nefastas. Luchar por el empleo y por el progreso en Moratalla es acompañar a los trabajadores, luchar con los trabajadores en la marcha que hicieron a pie a Murcia para solicitar más dinero para los consejos comarcales de empleo. En esa sí estuvo Izquierda Unida. El Partido Socialista, que gobernaba en ese momento este ayuntamiento, ni siquiera se dignó a recibir a los trabajadores, que sí los recibieron en todos los ayuntamientos por donde pasaban. Al igual Izquierda Unida también estuvo con las mujeres de los consejos comarcales de empleo cuando pedían igualdad a la hora de acceder a esos contratos y se consiguió. El PSOE tampoco estuvo con ellos. ¿Dónde estaban entonces los actuales miembros del gobierno y dónde estaban los del Partido Socialista de esa época? Porque estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es no haber asistido al pleno en el que se aprobaba la construcción de la residencia para personas mayores. Un proyecto que podría haber supuesto más de 100 puestos de trabajo y que el Partido Socialista no tuvo valor a votar. Y estando en el gobierno, el Partido Socialista ha boicoteado y paralizado ese proyecto, incluso no ha sido capaz de llevar a cabo el proyecto que ellos defendían, que suponía muchas menos plazas y muchos menos puestos de trabajo. Porque estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es no haber estado nunca a favor de la creación de un polígono industrial. Incluso, estando en el gobierno, no haber sido capaces de terminar la obra de un polígono industrial que hace apenas 2 años ellos mismos anunciaron que ya estaba en una fase muy avanzada. El estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es no haber sido capaces de atraer ninguna empresa a ese polígono industrial, incluso todo lo contrario, sino provocar una situación que ha hecho que muchas de las empresas que ya habían comprado o habían reservado parcelas en el polígono industrial hayan tenido que retirarse por la situación que le ha creado este gobierno al paralizar el proyecto. Y es que estar en contra del empleo y el progreso en Moratalla es no haber movido ni un dedo por el mantenimiento de los puestos de trabajo por la situación creada en Columbia Fruit. Es más, está criticando a los que estamos solicitando y pidiendo que el trabajo que se dé con la nueva situación sea para gente de Moratalla, acusándonos de querer repelar algún voto. Estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es haber facilitado el despido de los trabajadores del Hotel Cenajo y abrir las puertas para el despido de los trabajadores del Camping La Puerta, apoyando una ampliación de capital de Sodetur destinada a eso. Y estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es haber reducido el número de contratos de exclusión social. Pese a que en el presupuesto de 2010 vendieron una ampliación en esa partida, han reducido de 25 contratos en el 2009 a 17 en 2010. ¿Dónde han metido el dinero de esa partida, el dinero que no se han gastado en contratos? Estar en contra del empleo y del progreso en Moratalla es haber sustituido a las trabajadoras de ayuda a domicilio por alumnas en formación del taller de empleo y cargarlas con una responsabilidad que no deben tener, mandando a 12 mujeres al paro. Estar en contra del empleo y del progreso
en Moratalla es eliminar servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, que además de facilitar el acceso, sobre todo a mujeres, a un puesto de trabajo y a la formación, daban puestos de trabajo, aunque este gobierno socialista lo ha dado en condiciones muy precarias. Y esto se agrava aún más cuando este gobierno ha renunciado a subvenciones que financiaban estos servicios y ha preferido eliminar los servicios antes de renunciar al sueldo de algunos de los dos liberados que podría haber financiado estos servicios y haber dado bastantes puestos de trabajo. Pero es que además de no haber creado empleo, de no haber conseguido que se implante ninguna nueva empresa en Moratalla y de haber boicoteado proyectos que podían haber creado bastantes puestos de trabajo, el gobierno del Partido Socialista no ha tenido bastante y ha tomado medidas que perjudican a los trabajadores, a los propios trabajadores del ayuntamiento y a los trabajadores en general. Empezó apoyando a sus compañeros del Grupo Socialista del Congreso de Diputados con la reforma laboral, una reforma que abarata el despido hasta dejarlo casi gratis y más aún subvencionando al empresario la indemnización con dinero público. También apoyó la reforma de las pensiones, que supone para la inmensa mayoría de los trabajadores no poder alcanzar una pensión digna de jubilación. Por primera vez en la historia de los consejos comarcales del Ayuntamiento de Moratalla, estos trabajadores van a sufrir una reducción de sueldo que supone en algunos casos más de 200 euros. Además, a los monitores deportivos lo ha llevado a situación de economía sumergida, sin prácticamente ningún respaldo por parte del Ayuntamiento. Y más aún, este gobierno socialista ha tenido problemas con varios colectivos de trabajadores del Ayuntamiento. Tuvo problemas con el colectivo de trabajadoras del centro de día, tuvo problemas con el colectivo de alumnas del taller de empleo y tiene problemas con la inmensa mayoría de la plantilla de la policía local. Todos los procesos selectivos que ha llevado a cabo este gobierno han estado plagados de irregularidades y, para colmo, llevan más de 2 meses sin pagar las nóminas a los trabajadores, que está suponiendo para muchos de ellos situaciones muy críticas. Esto es lo que este gobierno socialista y lo que el PSOE entiende por luchar por el empleo y por el progreso en Moratalla. Desde Izquierda Unida siempre hemos trabajado por la creación de empleo de calidad en Moratalla, pero siempre con la ley, nunca en situaciones ilegales. Izquierda Unida apoyó y participó activamente en la implantación de la empresa Columbia Fruit a finales de los 90. Izquierda Unida, como ya he dicho antes, apoyó a los trabajadores en sus movilizaciones para conseguir más dinero para los consejos comarcales de empleo y aumentar así el número de contratos. Y lo consiguió. El PSOE no estaba con los trabajadores en ese momento. En 1 año y medio de alcaldía de Izquierda Unida se consiguió que se implantase la empresa Puertas Moratalla, además de conseguir que se implantase en el instituto el ciclo formativo de forestal. A esto hay que añadirle las numerosas propuestas orientadas a la creación de empleo de calidad y a la creación de más oportunidades para la formación de los moratalleros y moratalleras, que puedan facilitarle el acceso a un puesto de trabajo. De esta manera queda demostrado que los ataques que el equipo de gobierno, algunos de los miembros del equipo de gobierno, vertieron sobre Izquierda Unida en la rueda de prensa anterior son un cúmulo de falsedades y aquí queda demostrado quién trabaja por el empleo y por el progreso de Moratalla y quién no.